Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre mío, ponemos nuestro corazón delante de ti para que tú pongas tu palabra, nos des tu palabra. Señor, la recibiremos con mucho amor, con mucha fe. Gracias, Señor, por la guianza que nos darás con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por darnos la vida en este día. Hoy también te alabaremos, hoy también te exaltaremos. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 10, verso 1. El título de esta transmisión es Redil. Dice así la palabra de Dios, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Amén. Muy bien, hermanos amados, conforme al tema de hoy, redil, también es necesario que entendamos el concepto de oveja. Aquí va a hablar, hermanos amados, de pastor, redil, ovejas, ladrón. Y bueno, todo, hermanitos amados, simbólicamente en cuanto al rebaño del Señor. Por ejemplo, usted conoce bien en Salmos, el capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y habla, hermanos amados, principalmente del cuidado de Dios nuestro Padre Celestial a nosotros. Y a nosotros se nos simboliza, ejemplifica como ovejas. También el Señor, hermanitos amados, Él funge como nuestro protector, cuidador, sustentador, pastor. Y bueno, aquí habla, hermanitos amados, principalmente del conocimiento, la identificación que ha de haber de la oveja con el pastor. Para entender, hermanitos amados, esta postura, también es necesario aclarar que nosotros como ovejas, aquí, hermanitos, nos representa el Señor como ovejas verdaderas de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. Y, hermanitos, no habla de falsas ovejas, no habla de cabritos, porque eso, hermanitos, también tiene su lugar en la palabra, porque dice la Escritura que un día pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, habla de ovejas genuinas, y por eso, hermanitos, se refiere acerca de el pastor y del que no lo es, pero con las ovejas que sí son del Señor. Para esto le llevo nuevamente al verso 1, Juan 10:1. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanos amados, esto, aunque lo habló el Señor desde hace mucho tiempo, es aplicable y más en nuestros días hacia la iglesia. Habla, hermanitos, de el redil, el que no entra por la puerta en el redil. El redil de las ovejas es el corralito, hermanos amados, donde se resguardan a las ovejas. Y dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanitos amados, esto puede aplicarse para los siervos de Dios
y también, hermanos, para ciertas ovejas. Bueno, ¿por qué? Una vez, hermanitos, el Señor Jesús habló de esta manera a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le resistía, dice la palabra, le decía: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces el Señor Jesús le respondió: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué le menciono esto? Porque cumplir con toda justicia equivale a entrar por la puerta y brincarse la cerca, brincarse el redil, lo que también llamamos tomar un atajo, o entrar por donde no se debe, o entrar desordenadamente. Hermanos amados, eso equivale al tipo de persona que lo hace. O sea, si el Señor Jesús nos enseñó a cumplir toda justicia, y en el caso de que Él también se bautizó en agua, aunque no lo necesitaba, porque el bautismo es de arrepentimiento, y Él no tenía nada de que arrepentirse, pero era necesario cumplir toda justicia, darnos ejemplo, claro que sí. Eso equivale a entrar por la puerta, y podríamos llamarlo de esta manera: legalmente. O sea, bien, sin atajos, sin escondernos. Y entonces, hermanitos, eso es agradable al Señor. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta, el que no hace las cosas como Dios las pide, dice, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, atajos, saltarse, ese es ladrón y salteador. Por eso, hermanitos, también le mencionaba que se aplica a las ovejas. Uno diría: ¿cómo? Bueno, las ovejas han de estar sujetas a la palabra de Dios, sujetas a obediencia, a la autoridad. Pero si se brincan también, si no cumplen, se puede decir, si viven el evangelio a su manera, también pueden ser catalogadas como ladronas. Ahora, ¿cuánto más un siervo de Dios? Un siervo de Dios debe de entrar por la puerta, hacer las cosas como Dios las pide. Y hermanos amados, esto no habla de agradar a los hombres, no habla de religiosidad, no habla de tradiciones de los hombres, no, sino que hace la voluntad de Dios legítimamente. Eso es entrar por la puerta. Y si no lo hace, si toma atajos, si no cumple, si no practica, entonces es ladrón. Así le llama el Señor Jesús. Ahora dice el verso 2: pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, si uno, hermanitos, un siervo de Dios, claro, eso lleva su proceso, y es como cuando el Señor le dice a David: de detrás de las ovejas te saqué. En nuestro caso, hermanitos, incluso como iglesia, cuando el Señor llama a alguien de las ovejas, de detrás de las ovejas. O sea, alguien congregante, fiel, obediente, sujeto. Hermanos amados, lo toma de allí y lo pone adelante para servirle, para dirigir, para ministrar, pero al fin y al cabo es sacado de detrás de las ovejas también. Ahora dice aquí: pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra ordenadamente, sin brincarse nada, sin saltarse, sin esquivar o tomar atajos, el que cumple. Y me voy a referir, hermanitos, localmente. En cada iglesia local hay reglas, hay mandamientos bíblicos generales que se predican en la palabra de Dios, y hay reglas, por así decirlo, locales o internas, que ya llevan a cabo por causa de orden,
debido a problemáticas. Cada iglesia local, hermanitos, tiene diferentes situaciones y el pastor, cuando ve problemáticas, le pide sabiduría a Dios y pone reglas que, claro, se pueden hasta catalogar como mandamientos de hombres. Podría llegar, hermanitos amados, a eso. Y sí, a la verdad son mandamientos de hombres, con tal de resolver una problemática del lugar localmente. Otra iglesia tiene otras problemáticas y el pastor ve cómo resolverlas y de ahí pone reglamentos internos, que uno podría decir, pastor, eso no está en la Biblia, pero está basado en principios espirituales. Bueno, hablando localmente, hermanitos, a eso me refiero con que se sujeta, claro, a la palabra de Dios y a la autoridad. Y es sacado de detrás de las ovejas, llamado por el Señor, pero siempre sujeto. Eso quiere decir entrar por la puerta. Aunque cambien, hermanitos, de iglesia local a otra iglesia local sus problemáticas, pero ya que el pastor ha puesto orden, entonces en ese orden establecido, la ovejita está sujeta. Hermanitos amados, hoy más que nunca en nuestra generación hay un síntoma de apostasía, de rebeldía, resistencia, desafío. Espero que a usted no le haya tocado vivirlo, hermanos amados, pero es una rebeldía que va opuesta a esto. O sea, gente que ha llegado a decir, yo no me someto a nadie, solamente a Dios. Yo no obedezco a nadie, no obedezco a hombres, solo a Dios. Si Dios me habla, a Él le obedezco. Pero a ese hombre, a ese otro, no. No, yo me someto solo a Dios. Suena bonito, hermanitos, pero es rebeldía. Porque dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuentas de vosotros. Y la gente que ha llegado a ese estado de rebeldía dice, no, yo no me someto a los hombres. Entonces hacen su búsqueda a su manera, o sea, no entran por la puerta y quieren liderazgo, quieren predicar, quieren encabezar, quieren pastorear sin estar sometidos. A eso equivale no entrar por la puerta, y es lo que el Señor llama ladrón o salteador. Pero sí, en la iglesia local está sujeto, sumiso, es fiel, y hermanitos amados, eso se le llama entrar por la puerta. A eso precisamente. Así que si usted se preguntaba, bueno, ¿qué es entrar por la puerta? Algunos la aplican y claro que sí, el Señor Jesús ha dicho que Él es la puerta de las ovejas. Entonces han dicho, bueno, solamente obedezco al Señor Jesús y ya. Pero no, entrar por la puerta equivale a hacer la voluntad de Dios, sujetándose localmente al pastor y a los estatutos de la iglesia. Por eso dice el verso 2, Juan 10:2. Pero el que entra por la puerta, ya aplicándolo a la iglesia local, hermanitos, y es sumiso, sujeto, dice, el pastor de las ovejas es. O sea, un pastor legítimo o líder o que encabeza, hermanos amados, se le ve y se le aprueba porque sí entra por la puerta. No esquiva, no se revela, no desafía la autoridad, no dice que solo Dios es su autoridad, sino que también se sujeta a las autoridades locales, espirituales de la iglesia. A ese, hermanitos, Dios aprueba. Y ahora fíjese lo que dice el verso 3. A este, al que sí es pastor, sí se sujetó, sí cumplió toda justicia, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Ovejas legítimas, hermanitos, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hay una concordia, hermanitos amados, una correspondencia. Las ovejas oyen su voz, o sea, le van a atender o le van a seguir.
Ahora el 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Saca las ovejas, va delante de ellas. Eso habla de dirección, liderazgo. Y dice también, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, hermanitos, puse énfasis al inicio acerca de las ovejas que sí son legítimamente del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa diferencia, ya que hay, hermanos amados, otra clase que se llaman cabritos. Ellos no oyen la voz del pastor genuino. Ellos brincan, hacen su voluntad, van y vienen y tienen su propia ley y no se sujetan a la autoridad. Ellos, hermanitos, va a ser muy difícil que se sometan a la voz del pastor genuino. Ellos no. Pero aquí se refiere a las ovejas que realmente son del Señor. Dice el 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. O sea, hace un liderazgo. Pero luego dice, y las ovejas lo siguen. O sea, sí le corresponden. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Habla de pastor genuino y ovejas genuinas. Si fueran cabritos, no lo van a escuchar, mucho menos se van a sujetar a él. Ahora el verso 5. Pero al extraño no seguirán. Habla de las ovejas genuinas. Si entrara un pastor extraño, de esos que se brincan, que desafían la autoridad, que no se someten, no se sujetan y que aún así quieren mandar o pastorear, a ese se le llama en el verso 5 extraño. Dice, pero el extraño no seguirán. Se le llama extraño, se le llama ladrón, se le llama salteador. Y hermanos amados, muchos han caído en esa trampa, porque estos son los que por su propia iniciativa se levantan, tienen facilidad de palabra, lo que se le llama carnalmente, tienen labia, tienen astucia, tienen carisma, tienen personalidad, tienen facilidad, tienen gracia humana. Y hermanitos amados, la gente pues los llega a seguir, pero son ladrones, salteadores, no se sujetan, no se someten a ninguna autoridad, y si la hubiera, si hay autoridad, hermanos amados, están en contra de esa autoridad, pues son todo esto, ladrones, salteadores y extraños. Pero al extraño no seguirán las ovejas genuinas, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es, hermanitos amados, cuando ovejas genuinas con discernimiento notan, disciernen, este no es un siervo de Dios genuino, tiene espíritu de error, de rebeldía, un espíritu altivo, y no lo van a seguir, van a huir. Claro que si son insensatos, incautos, van a decir, habla bonito, y sí, tiene convencimiento en su vida, o sea, nos convence, hace que lo sigamos, pero hermanitos, no son genuinos, no son del Señor. Dice que si la oveja es genuina, entonces huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Para esto también tenemos, hermanitos, que aclarar que hay ovejas sensibles, espirituales, prudentes, sabias. Escrito está en la palabra, probad los espíritus. Está escrito en la palabra que no desechemos las profecías, pero que retengamos lo bueno. Está escrito, hermanos amados, si alguien profetiza, que 2 o 3 juzguen, los demás juzguen más bien. Y hermanitos, o sea, el Señor nos dice que tengamos discernimiento. La mayoría no lo tiene actualmente, hermanitos. Puede ser
un pastor autoproclamado, rebelde, desafiante, que no entra por la puerta, es ladrón y salteador, y las ovejas incautas piensan que por su carisma sí es de Dios. Y hermanitos, dijo el Señor Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que sí puede haber ovejas genuinas que reconocen la voz del pastor, y puede haber también pastores genuinos, realmente llamados por el Señor, no autoproclamados, sino que Dios en verdad los llama, y claro que también los capacita y los llena de su Espíritu Santo. Hermanos amados, el consejo entonces es: sea una oveja del Señor, sométase a la palabra, sométase a las autoridades espirituales, porque así está escrito, hermanitos amados, que nos sometamos a nuestros pastores, porque eso, hermanitos, es necesario. Y hoy, hermanitos, muchos de esto está fallando. Ya no hay obediencia en nuestra generación. Muchos se han hecho sabios en su propia opinión. Muchos, hermanitos, no han entrado por la puerta, se han brincado, han buscado pues las conveniencias, y a su manera dicen: yo solamente hago esto y esto, lo demás no. Hago lo que yo puedo o lo que me conviene. Y no, mis hermanitos, no es agradable al Señor que no se entre por la puerta. Usted sí entre por la puerta, cumpla toda justicia en cuanto a su iglesia local. Hermanos amados, Dios espera de usted sujeción, y hermanitos, espera de los pastores que entremos por la puerta. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, ayuda a mis hermanitos, Señor. Gracias por todos aquellos que se han sometido, todos aquellos que se han negado a sí mismos, todos aquellos que obedecen fielmente. Señor mi Dios, hay grande recompensa, y tú les llamas que ellos son los que entran por la puerta. Cuando tú los llamas, los sacas de detrás de las ovejas, estarás con ellos, Señor. Pero Padre Santo, dice tu palabra que también hay extraños, salteadores, ladrones. Señor, guarda el corazón de mis hermanitos. Nunca se desvíen y no vayan a hacerse, Señor, así rebeldes. Señor, gracias por mis hermanitos, mis hermanitas que fielmente te sirven, te buscan, te siguen. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Les esperamos. Congréguense, vengan a los cultos, porque el Señor está pronto para llegar. Si seguimos en la tierra, todavía le esperamos el día martes a las 5 de la mañana. Dios Todopoderoso con ustedes. Amén.